¿Para qué nos puede servir este proceso también? Digamos que yo estoy grabando un promo, yo lo que quisiera es que la posición quedara fija o siempre equiparara a la barda. Importé mi material de video. Yo lo que quiero es, por ejemplo, llamar un personaje a la escena y a mí me gustaría simular que este personaje estuviese parado sobre la barda. Pero al momento en el que yo le dé reproducir al video, lo que va a suceder, como la cámara estuvo capturada con cámara en mano y se mueve, se va desplazando, el objeto animado permanece en su posición. Y lo que vamos a ver ahorita es que va a haber un punto en el que se rompe la ilusión porque ya no va a coincidir con el piso. Podemos ver cómo se está desplazando y yo lo que quisiera es que la posición quedara fija o siempre equiparara a la barda, ¿no? Vemos que se mueve el piso y pues no corresponde con el personaje. La forma en la que nosotros podemos asignar, o inclusive esto funciona mucho para también hacer parches en digital. Por ejemplo, que yo quisiera que en este muro hubiera un graffiti y agregarlo a la imagen, o una toma donde se va a incrustar a lo mejor en la pantalla de un iPad o de un televisor ciertos gráficos personalizados. Lo que se hace es que por lo general se ponen marcadores como una cruceta, puede ser con cinta, o si es en una pantalla simplemente proyectar en la pantalla también una cruz para que podamos tener un referente. Aquí en una escena más natural y que no se haya planeado en producción para hacer el tracking, por lo general ustedes lo ven luego en los making of de películas de cine, que en los escenarios hay unas cruces. Esos marcadores nos sirven para poder hacer este proceso. Y por ejemplo en este caso con el video, yo tengo aquí abierto abajo a la derecha mi tracker y lo que puedo hacer es donde dice track motion, que sería rastrear movimiento, le doy un clic y lo que va a hacer es que me va a abrir, ojo, ya me cambió de la ventana de composición, ven aquí arriba donde estoy agitando mi cursor, me cambió la ventana de composición por la ventana de layer. Entonces yo estoy viendo ahorita el video, le puedo dar acercarme y lo que voy a hacer es que yo voy a buscar un objeto que en pantalla esté estático, que permanezca, que sea fijo en el encuadre. Y por ejemplo en este caso yo tengo aquí algunas basuritas y yo tengo estas basuritas. Si ven ahorita yo cuando manipulo el tracker me hace un zoom in para que yo pueda ver exactamente el píxel. Y por ejemplo yo tengo acá unas hojas en esta sección, o inclusive tengo por acá este punto que me puede servir de referencia. Y ojo, aquí esta escena, la barda es blanca y los colores, por más que haya como volúmenes y sombras y aquí granulados, puede ser que no sea suficiente información. Yo lo que buscaría sería una sección con más contraste. Por ejemplo acá que tengo esta otra basurita, este punto puede ser una buena sección, porque si ven ahí la parte superior sí tiene unos tonos de gris, sí muy emplastados, pero abajo tiene estos tonos de blanco. Y tengo la sección de los píxeles negros de este punto. Podría seleccionar esto. Y luego aparte tengo una sección excedente afuera que también me va a identificar esa región. Y tengo también dentro de toda esa sección, inclusive podría abrir yo aquí más mi encuadre, para que lo que va a hacer After Effects va a ser que va a rastrear, va a buscar siempre este punto, este píxel exacto donde encuentra este píxel y acá arriba la hoja. Entonces lo que está buscando ahí es información de píxeles, de tonos, y yo puedo aquí ampliar. Y esta zona de aquí del extremo, que todavía es un marco de referencia todavía mayor, aquí tenemos donde cruza la barda. Y primero voy a hacer un ejemplo sencillo con un solo punto de rastreo. Si yo ahí le diera, por ejemplo aquí abajo ven que tengo una opción que dice analizar y le doy reproducir, va a empezar a reproducir el video. Y After Effects lo que va a procurar es que siempre el punto, por más que se mueva el video, poderlo tener centrado en el objetivo. Como ahí está analizando la escena y la cámara se mueve y está encontrando el punto. Pero ahí solamente me estaría ubicando la posición. Si yo quiero que esto inclusive está únicamente en X y Y, analizando la información, que también yo tuviera un análisis del ángulo de la rotación, tendría yo que tener un segundo punto de traqueo con el que me va a hacer el cálculo de la rotación. Yo aquí en mi ventana de tracker, yo lo que puedo hacer es buscar y agregar y decirle track type, dice transformación, track motion, y bajo de track type dice posición, dice rotación y escala. En este caso yo sí también, si la escala sería si los objetos crecen porque se acercan o se alejan del encuadre, le daría rotación y escala.
y lo que van a ver es que me sale un segundo punto de traqueo. Ojo, para manipular los encuadres del punto de traqueo, yo puedo hacer zooming para controlarlos con más precisión, porque por ejemplo si lo tomo de un extremo, lo que hago es que estoy estirando la posición, ¿no? Igual el de adentro yo lo tengo que tomar con cuidado, porque aquí After Effects, por ejemplo, si tomo del centro de la cruz, lo que hace es que ese píxel o ese indicador del centro, muchas veces lo que sucede es que puede ser que cambiemos el centro, no lo dejemos totalmente ajustado, ¿no? Por ejemplo, vean, si lo tomara del centro y lo saco, ya hasta lo saqué de los encuadres. Entonces es importante que conserve ahorita el centro, la cruz, que es exactamente el píxel que va a estar buscando, y que esté dentro de los marcos de referencia. Y por ejemplo me voy a apoyar ahorita de acá, que tengo esta otra basurita en escena. Habría que tener cuidado de revisar que durante el shot no sople el viento y esto se salga. Por eso es mejor poner un fijador, marcarlo en la escena, y ya después se parcha para eliminarlo. Pero ahorita tengo yo estos dos valores, puedo ampliar este. Entre más amplíe la sección a analizar, puede ser que sea más preciso, pero puede tardar más, ¿no? Porque son más píxeles los que va a procesar. Y le voy a dar reproducir, y ahora sí va a empezar a hacer el análisis, en donde va a calcular el movimiento. ¿Qué otra cosa es importante para este tipo de trabajos, si quisiéramos emular este tipo de shots? Que para hacer el rastreo, tanto la información tiene que permanecer en pantalla, también lo más nítido posible. Entonces que cuando grabemos no hagamos movimientos bruscos, porque si hacemos un movimiento brusco va a haber un barrido y los píxeles se van a fundir y ya no va a poder hacer el cálculo. Entonces ahí se podría generar como un error. Entonces ahí están nuestros análisis. Puede tomarle un tiempo. Si yo ahorita agarro y despliego, vean, aquí estaba analizando, voy a dejar que termine de analizar. Me está creando información de coordenadas precisas mientras hace el análisis. Entonces aquí también ya depende qué tan extenso y largo sea el video. Y vean ahorita que ya terminó de hacer el análisis, y yo agarro y me acerco zoom in al After Effects, y vean todo el rastreo que hizo, como me generó todos esos información de análisis. El paso restante que nos quedaría sería que hagamos un nueva capa, layer, new, y haga un null object, y ahorita les voy a mostrar para qué va a ser este null object. Yo aquí en mi rastreador, que lo tengo seleccionado mi video y tengo ya el objeto analizado y rastreado, yo le puedo decir al tracker editar objetivo y decir quiero que mi objetivo sea el objeto nulo. Le voy a dar OK. Y después le voy a decir aplicar, apply. Y lo que va a decir es que me va a preguntar en qué dimensiones quieres que lo aplique, X y Y, correcto. Y lo que va a hacer es que me creó un objeto nulo, y al objeto nulo ahorita lo voy a visualizar en pantalla aislado, únicamente el objeto nulo. Aquí está, es este cuadro. Vean cómo si yo despliego sus propiedades de posición, rotación y escala, vean cómo cuadro por cuadro me rellenó la información de cómo se movería, para que coincida con la información que yo analicé. Entonces, por ejemplo, yo lo que me resta a mí aquí es a mi objeto, por ejemplo aquí a mi gato, emparentarlo, darle un parent al objeto nulo, y si yo ahorita le diera a reproducir, se moverían en pantalla con el objeto nulo. Y si el rastreo estuvo bien realizado, ahora sí el objetivo debería de la posición ser precisa, ¿no? Permanecer ya siempre en pantalla. Entonces este movimiento yo podría, inclusive el movimiento de la cámara o del objeto, estar en movimiento para que se puedan montar los objetos, ¿correcto? Voy a mostrar un ejemplo más, y el resultado ahorita que ya tenemos ahí 4 segundos renderizados es que aunque la cámara se desplace, el objeto permaneció en pantalla. ¿Para qué nos puede servir este proceso también? Digamos que yo estoy grabando un promo para un video corporativo. De hecho me sucedió hace poco. Estábamos grabando unos videos corporativos para una empresa de frutos, y teníamos algunos videos de los trabajadores con su ropa con ciertos estampados o logotipos de marcas que no queríamos que aparecieran, y entonces hicimos el rastreo de esos logotipos y metimos los parches para eliminarlos del shot.
¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.